Muy bien, pues buenas tardes, bienvenidos. Es que en esta sesión vamos a dar continuidad a un tema muy importante que se ha venido manejando en el transcurso de este día y que tiene que ver con los estándares internacionales. Los estándares pues son valiosas herramientas para la construcción de la información geoespacial y para el uso homogéneo, eso es lo más importante, el uso homogéneo a nivel mundial. Tenemos acá dos expertos que nos van a hacer sus presentaciones. Les voy a dar un breve perfil de cada uno de ellos para pasar luego a las presentaciones. En primer lugar tenemos al señor Olaf Magnus Ostensen, es director de Estrategia y Desarrollo Tecnológico en la Autoridad Noruega de Cartografía. Es un matemático y graduado en la Universidad de Oslo. Fue nombrado por el rey de Noruega como caballero de primera clase de la Orden de San Olaf por trabajos de beneficencia social en 2009. En cuanto a la experiencia profesional, el señor Ostensen es conocido particularmente por su trabajo en la organización y accesibilidad de la información geográfica y el establecimiento de normas en el campo de la información geográfica y la geomática. Asimismo, en el trabajo que el señor Olaf ha hecho en estas normas bajo la autoridad del Ministerio de Medio Ambiente han sido fundamentales en la construcción de la infraestructura de la información geoespacial en los últimos 20 años. También ha sido presidente de la Organización Internacional para la Estandarización, no, del ISOCT. El ISOCT es el International… Es el Comité Técnico 211 de ISO. Ok, sí, el ISOC es el Comité Técnico Internacional 2011, del cual ha sido presidente el señor Olaf, y este comité está a cargo de las normas internacionales en el campo de la información geográfica y la geomática. También es jefe del Consejo Noruego de Gobierno para las normas de tecnologías de la información y comunicaciones. Y bueno, finalmente otro detalle importante es que el señor Ostensen ha estado involucrado por más de 20 años en la definición y el desarrollo de la infraestructura noruega de datos geoespaciales. Entonces, damos la palabra al señor Ostensen. Ladies and gentlemen, thank you very much for that very kind introduction. Today I will give you a presentation here which is divided into two parts, an overview of ISO activities and also an overview of a report we wrote together with the Open Geospatial Consortium, OGC, and IHO, the International Hydrographic Organization, on standards for the global geospatial information management activities. So first, as many has said already in this conference, the challenges we face as societies today are, of course, global. Environment, disaster, security, economical crisis. But there are also opportunities, growing markets, regional markets, and global markets. That's also opportunities where geospatial information can be used and support new activities. The purpose of international standards is to go from isolated components and into interoperable, cross-border, seamless, authoritative, and quality-assured data. And that's the importance of international standards to support this. Mark Reichart from the OGC gave a very good introduction to interoperability issues in the plenary just a little while ago here. ISO TC 211, which is the main topic of the first part of this presentation, is a technical committee under ISO in Geneva, the International Organization for Standardization, which is a global non-government organization consisting of 163
countries, established in the late 40s, recognized by the United Nations. ISO TC211 is one of these committees, the one dealing with geographic information and geomatics. And we have a scope that covers support the understanding and usage of geographic information, increase the availability, access, integration, and sharing, contribute to a unified approach to addressing global ecological and humanitarian issues, and ease the establishment of geospatial infrastructures, contribute to sustainable development. That's a huge ambition, of course, and we can only provide some of it, some of the technical basis for doing this, while the challenges are probably much larger on organizational and legal issues. Very quickly, the organization. We have currently 5 active working groups, one on geospatial services, heavily collaborating with the Open Geospatial Consortium, one on imagery, one on information communities, one on information management, and one on what we have seen also in this conference, that geospatial information is becoming everywhere, becoming everywhere available and everywhere used, what we call ubiquitous public access. We have a lot of different supporting groups assuring the interoperation with other organizations also, and internal interoperability issues. An ISO committee is based upon country participation. There is a standards organization in nearly every country of the world, and those are the main members of an ISO committee. Here in the Americas, we have these, which I have in bold here, active or participating countries. Of course, United States and Canada, but also Chile, Ecuador, and Peru. We would, of course, like to have much broader participation than this. But we also have a category of observing members who will follow the work and have access to all the information, but is not obliged necessarily to vote or take active part in the activities. And once again, you see in bold countries from the Americas. And again, I would encourage more to become members. How do you participate in an organization like this? First, I would like to say that ISO TC211 and an ISO committee in general is a platform or an environment to develop international standards. We are not doing this because we are standards people. Those doing the work are experts, professionals coming from private industry, from government, and from non-government organizations. And because they have an interest, because they have a requirement or a challenge to deal with and see an international standard as a mean to solve that, at least in part. So normally we have the member bodies, which then organize a mirror committee at the national level. And that mirror committee can consist of persons from private industry and public sector, of course. We also have a lot of contributions from international organizations, so-called external liaisons. I will not go into the details here, but from this region again, I would like to stress the cooperation with the Pan American Institute of Geography and History, based here in Mexico City, the UNGGIM Americas, the regional committee of the UN Global Geospatial Information Management Committee. That's important. And you see a lot of other UN-affiliated organizations also, and very important. This is a conference co-sponsored by the United Nations, so I would like to stress that here. These international organizations provide input and can take active part in the process, as the member bodies also can. We have a lot of standards already published. I will not read through any of these, but
and hopefully the slides will be available to you at some website. We have covered the most fundamental aspects of geospatial information through these standards, on data documentation, on services, on different other aspects. Metadata is probably the most popular one. Many of these standards, which covers 3 slides here, have been developed in collaboration with other organizations, most specifically with the Open Geospatial Consortium. So the standards come out of those organizations and are going through the ISO process and have the ISO stamp and authority at the end of that process. This is an example of how we implement what I call this environment or platform for developing international standards. We don't necessarily do this directly in the committee, but can endorse documents coming from other sources. And I think that's a type of development that will become larger in the future. So a little bit about statistics. We have now 58 international standards, technical specifications, and reports coming out of this process over nearly 20 years. We still have 24 projects under development with about 250 experts nominated. I've talked about the participating and observing members. More than 1,600 people have been involved internationally since the start. And we are now facing our 20th anniversary next year. In a way, we were initiated at the same time as OGC, and OGC is probably the organization that we have collaborated most closely together with over the years, really showing that collaboration amounts to something by having OGC specifications adopted as international standards, and international standards as basic fundament for OGC work. More about this on the website, isotc211.org. I would now like to turn to an interesting report we made for the United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management, and which should be in the handouts of this conference. The background was that it's always been recognized that standards is a fundamental aspect of the global geospatial information management. And we decided or proposed in New York in 2012 that the standards organizations should go together and provide a report on the status of where we are with respect to the issues that has been raised by the United Nations Global Initiative. So we had a draft report in February in the Doha, Qatar high-level forum, and we had a full report for the 3rd session of UNGGIM in Cambridge this summer. ISO has a long-term collaboration with UN. It's recognized by UN as a non-government organization providing advices to the UN and supporting the UN. And I already showed the several organizations that participate with ISO from the UN and the UN affiliations, which you see on the right-hand side there, including UNGGIM Americas, UNGGIM Asia and Pacific, etc., etc. The Open Geospatial Consortium was the other organization that participated in this effort and drafted the report. And you have heard a lot about the Open Geospatial Consortium from Mark Reichart, as I pointed out earlier. The last one was the International Hydrographic Organization, which is maybe not that well known for its standards, but the seas are covering 2/3 of the globe, and a lot of important activities are going on, and the maritime and the marine environment will become even more important. And IHO is also actively supporting the UN initiative, so it was natural to
bring them in when we wrote this report. And as I said, we already have a very good collaboration with both these organizations from the start in 1994. IHO is building their new marine standards upon the basis of the ISO 19100 series shown here. The report was structured around the inventory of issues that has been picked out by the United Nations. There are 9 of them: developing a national, regional, and global strategic framework, establishing institutional arrangements, building capacity, assuring the quality, promoting data sharing, embracing trends in information technology, promoting geospatial advocacy and awareness, and working in partnership with the private and civil sector, and linking geospatial information to statistics. I will skip this one. Go directly to the results. We mapped our standards, the existing standards, to these 9 different issues. And you see from the slide here that there is already a long range of standards covering the aspects of these issues. A little bit more comprehensible picture perhaps, showing that most of our standards are into the category of data sharing and access and data documentation issue here, and less standards with the other fields. We also mapped what could be new activities in the standards field and provide more input and more support to the initiative of the United Nations. And these figures are a little bit more indicative than the rest of the figures, but still pointing out that there is a lot of standards to be developed to support a rich and comprehensive initiative as the UNGGIM. Among the identified areas for future standardization were guidelines for frameworks, management system standards, translations of the terminology in the field of geographic information, standardized descriptions of knowledge, skills, and components in geographic information science, quality assurance of crowdsourced data, ontologies, standardized license agreements, standardization requirement to be identified with the geodetic references. Geodetic reference frameworks is a hot topic in the UN because there are some global problems in that respect. More on addresses and standards for representation boundaries to which statistical units can be, or statistical data can be linked, as some of the examples of required standards in the future. We had some immediate observations coming out of this report, that there are already a huge amount of mature standards, but there is a lack of guidance to identify the core subset that could be significant for an initiative like the UNGGIM. There is a general lack of policies and legal frameworks to require standards, and that will be an issue we will dwell with in the future and discuss further, even here tomorrow in a short meeting. Standards are often complex. Those of you who have tried to read the standards know that very well. And there is in general a lack of capacities in deep knowledge of these standards. And there is a general lack of outreach and training capabilities and capacities among the and many obstacles to the implementation of standards. And that's also an issue we have to attack for the future. But there are information. We have developed, for instance, a standards guide in 6 different languages, including Spanish. And I'm happy to say here in Mexico today that now the Spanish version is the most updated, thanks to the efforts of Antonio Rodriguez sitting here beside me. And that will become published very soon now. We also came up with some recommendations. We
asked for an active engagement from the UN Committee of Experts on GGIM at the strategic level to support standards and encourage nations to take those standards into their frameworks. And on the other hand, then also for the standards body to actively support the UN GGIM initiative. We also welcome input from the environments to improve our standards and through a request for changes and active otherwise engagement. We also encouraged UN GGIM to become a category alias or member of ISO in order to influence very directly the work of the committee and take benefit of its environment. We also asked for a consistent policy development similar to what's happened in Europe with INSPIRE. INSPIRE is a legal framework that is mandatory to implement by the European nations within the European Union and a little bit further than that. And it's heavily based upon the international standards from ISO and from OGC. Continued outreach is required, both supported from the UN GGIM, but also from the standardization bodies, and then also recognizing that hydrographic standards and the marine environment is something that should be more heavily focused in the future for an integrated land and marine environment and standards supporting that. It is also recommended that the activity of the UN GGIM on developing global map for sustainable development, which is a working group and an activity, a concrete activity under the committee, shall be based upon existing standards. And also maybe that some of these specifications coming out of that activity should become international standards. So that was a very short glimpse into this report. The full report is available on the GGIM UN website, which you see down there. Otherwise, it should be also an extract of it in your documentations. So thank you very much. Gracias, señor Ostensen. Bien, ahora le corresponde el turno a el señor Antonio Francisco Rodríguez. Federico. Sí, es Antonio Federico Rodríguez Pascual, jefe del área de infraestructura de información geográfica en el Centro Nacional de Información Geográfica, que depende del Instituto Geográfico Nacional de España. Él viene de Madrid, bueno, nació en Madrid y es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó por oposición en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos en 1986 y por concurso en 1993. Ha sido durante 4 años secretario del Centro de Teletecnologías del Comité Técnico. Ok. Sí, disculpen, lo que pasa es que hay unas siglas acá que, bueno. El señor Rodríguez Pascual trabaja en el Instituto Geográfico Nacional de España desde 86 y tiene pues 27 años de experiencia en geomática, en tecnologías de la información y se ha especializado en terminología, metadatos, calidad, normalización, infraestructura de datos espaciales, servicios web y gestión de proyectos. También tiene experiencia en la dirección de equipos de trabajo. Es profesor asociado de la Universidad Politécnica de Madrid desde 2004 y actualmente imparte la de normalización de la información geográfica, el modelado de datos espaciales y también la neocartografía. Ha publicado diversidad de artículos en libros y revistas y ha presentado también más de 40 comunicaciones en congresos, jornadas y encuentros tanto nacionales como internacionales. Ha participado como profesor en más de 50 cursos
seminarios y eventos formativos sobre sistemas de información geográfica, infraestructura de datos espaciales, metadatos, calidad, normalización, y también mantiene un blog personal, dice, sobre literatura en estos temas. Pues bien, yo creo que con este resumen nos damos una idea del perfil acá de nuestro invitado especial y pues le damos la palabra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer al INEGI y a Naciones Unidas la oportunidad que nos brinda de participar en esta sesión y hablar sobre estándares internacionales y el panorama existente y nuestra experiencia desde el IGN de España en este campo. También tengo que decir que es un honor y un placer compartir sesión con Olaf Ostensen, moderador del Comité Técnico 211 de la ISO. Bien. Bueno, parece que no funciona. Gracias. Muy bien. Vamos, en primer lugar, a resumir muy brevemente la importancia de la normalización. Luego intentaremos distinguir entre normas y estándares, que en español, bueno, tenemos la suerte de tener dos términos diferentes para estos dos conceptos. Luego hablaremos de estándares abiertos y su importancia, de la experiencia en el Instituto Geográfico Nacional de España. Hablaremos un poquito de las normas ISO 19100, aunque ya Olaf nos las ha expuesto suficientemente, y esbozaremos unas conclusiones. Bien, en primer lugar hay que decir que las normas son muy importantes. Son enormemente prácticas, como se ve en este ejemplo, ¿no? La vieja leyenda de la Torre de Babel. Son importantes para entendernos, para colaborar, para trabajar juntos. En la vida cotidiana son muy importantes. Vamos a solo enseñar algunos ejemplos muy brevemente. Aquí hay una pequeña panorámica de los conectores de carga para móviles y dispositivos electrónicos reciente. Situación que se ha resuelto hace muy poco con la conexión micro USB, una norma europea aprobada en el año 2010 por consenso entre 14 grandes fabricantes. Más ejemplos pueden ser, bueno, pues lo incómodo que a veces es buscar el cajero automático en el que podemos sacar dinero con nuestra tarjeta, o el estar actualizando páginas web según van saliendo nuevas versiones de los distintos navegadores, porque hay pequeñas diferencias en el cumplimiento de los estándares. O también el abanico de formatos que hay para los libros electrónicos. Bien, en cualquier caso las normas implican algo muy importante, que es la madurez tecnológica de un sector de actividad. En cualquier sector industrial las normas suponen madurez. Desde el punto de vista del usuario significan tener interfaces similares, es decir, por ejemplo, todos los coches se conducen igual. Aprendemos a conducir una marca de coches y ya sabemos conducir cualquier coche. Y desde el punto del fabricante supone poder producir componentes universales. Los tornillos son universales. Hay un montón de normas, de ventajas que tienen las normas. Preservan el saber hacer, el know-how, permiten que se desarrolle una comunidad de actores sana y equilibrada, sin sesgos hasta soluciones tecnológicas particulares, facilitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas, crean un espacio de colaboración, facilitan la transferencia de conocimiento entre la administración, las empresas y la academia. Una norma se puede decir que cambia el mundo. Aumenta la sana competencia porque el usuario es libre, los negocios son más sostenibles y se hace más difícil la creación de burbujas tecnológicas, y en cierta medida pone la industria al servicio del usuario, en vez del usuario al servicio de las soluciones tecnológicas. Vamos a mencionar brevemente ahora las diferencias que entendemos que hay entre normas y estándares sobre todo y recomendaciones. Una norma en principio es una solución técnica de aplicación siempre voluntaria, fruto del consenso en un sector de actividad,
aprobado por un organismo de normalización reconocido, como puede ser ISO, la Organización Internacional de Normalización, o otras organizaciones especializadas o organizaciones nacionales como las que ven ahí. En inglés se suele hablar de estándar de jure para aludir a este tipo de documentos. En cambio, un estándar es una solución técnica que tiene una posición dominante en un sector de actividad, es lo que se usa, digamos, bien porque ha sido definido por una organización de estandarización como el Open Geospatial Consortium, EPSG, el consorcio W3C o otra organización cualquiera, o definida por una empresa particular o por la costumbre. En ese caso se suele hablar de estándar de facto en inglés. Bien, es una de las pocas ocasiones en las que tenemos dos palabras en español para aludir a una única palabra en inglés, ¿no? Estándar. ¿Y las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son especificaciones que pueden ser directrices, buenas prácticas, lineamientos, etcétera, que se recomiendan, nos imponen, y su fuerza depende del prestigio, el estatus de la organización que recomienda. Por ejemplo, las recomendaciones de los órganos de Naciones Unidas, de Eurostat en Europa, del Consejo Superior Geográfico en España, de otras organizaciones, son recomendaciones voluntarias, pero su cumplimiento depende del estatus, ¿no?, de la organización que las formula. Por lo tanto, en el campo de la armonización de la información geográfica podemos tener varios escalones, yendo desde lo más general, quizá a lo más particular. Podemos tener las normas ISO 19100 como lo más general, los estándares OGC, que como ya ha expuesto Olaf, están satisfactoriamente coordinados con las normas ISO, y las más generales van adquiriendo el sello de norma ISO, y luego las recomendaciones como algo más particular de una zona, un sector, una nación. Y por otro lado tenemos las normas legales, es decir, las disposiciones legales de obligado cumplimiento que pueden apoyarse en cualquiera de los otros documentos. La consecuencia de todo esto, lo que se persigue es la interoperabilidad. A nivel técnico, la interoperabilidad sería la capacidad de establecer comunicación entre unidades funcionales teniendo sobre ellas solo un conocimiento genérico, es decir, sobre la norma o el estándar que cumplen, no el conocimiento específico. Eso permitiría la interoperabilidad técnica que luego habría que complementar, como ya se ha dicho, con algo más, con la interoperabilidad de las organizaciones, del marco legal, de las maneras de trabajo, etcétera, etcétera. Bien, vamos a pasar ahora a hablar un poquito de los estándares abiertos, muy rápidamente. Hay muchas definiciones, hay muchos criterios que se manejan para definir qué es un estándar abierto. Aquí vamos a mencionar en primer lugar la recopilación que hizo Kretschmer en el año 2005 en un trabajo de referencia que listaba 10 criterios que debía de cumplir un estándar para ser realmente abierto. Haber sido formulado mediante reuniones abiertas, fruto del consenso, sin ningún sesgo hacia ninguno de los actores implicados, mediante un procedimiento bien establecido, que los derechos de acceso deberían ser abiertos, debe ser uno y universal, el procedimiento de cómo realizar cambios también debe ser abierto, mediante documentos abiertos, también una interfaz abierta, que incluye la compatibilidad hacia atrás y hacia adelante, un acceso abierto a las soluciones, que incluye procedimientos bien establecidos para certificar el cumplimiento del estándar y la sostenibilidad en el tiempo. Bueno, es un abanico de criterios muy amplio que contempla prácticamente todos los aspectos de la definición y el mantenimiento de un documento que define un estándar. Simplificando un poco, el IETF, el consorcio W3C y la IEEE definieron en un documento, The Modern Paradigm for Standards, un Request for Comments, 5 criterios generales. Que un estándar abierto se establezca mediante procedimientos bien establecidos, que sea fruto de un amplio consenso, que sea elaborado de manera transparente, que sea equilibrado y que sea abierto.
Fundamentalmente, detrás de la idea de estándar abierto hay dos conceptos básicos, dos pilares. Primero, que se defina sin sesgos, es decir, dentro de un consenso en el que todos los actores tengan posiciones equilibradas, y que dé igualdad de oportunidades, es decir, que cualquier aplicador, cualquier utilizador pueda utilizar esa solución sin tener que pagar copyright, ni royalties, ni regalías, y además pueda acceder fácilmente a la documentación. En Europa existe un esquema europeo de interoperabilidad, un European Interoperability Framework, una recomendación que define concretamente qué es un estándar abierto. Desde el punto de vista europeo se define un estándar abierto como aquel que cumple esas 4 condiciones, que haya sido adoptado y mantenido por la comunidad, que su descripción sea o gratuita o accesible a un precio simbólico, bajo una licencia libre, que sea utilizable sin regalías, sin royalties, y que sea utilizable sin restricciones. En España tenemos un marco legal que, entre otras cosas, en este ámbito de la reutilización de la información y de la interoperabilidad, define qué es un estándar abierto en el Real Decreto 4 del año 2010, que obliga a los 3 niveles de administración pública a seguir el principio de neutralidad tecnológica, que dice que no se debe discriminar al usuario en función de la solución tecnológica que ha adoptado. Eso quiere decir que los recursos que se publican en Internet deben ser utilizables desde cualquier sistema operativo, con cualquier navegador, con cualquier programa. Y además nos obliga a publicar un recurso cualquiera, a implementar siempre al menos una vía alternativa basada en estándares abiertos. La Ley 11 del año 2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos define qué es un estándar abierto, solo con 2 condiciones, una definición un poco más sencilla que la europea. Establece que debe ser público y gratuito o a un coste simbólico, y su aplicación no tiene que implicar regalías ni copyright. Bien, vamos a descender un poco la realidad, y después de haber mencionado la idea europea de estándar abierto, lo que define el marco legal español, vamos a hablar un poco de nuestra experiencia, nuestra situación en el IGN. En el IGN vamos a ver una perspectiva de cómo estamos aplicando esto en los 3 tipos de recursos fundamentales que estamos publicando: datos, servicios y metadatos. En cuanto a datos, tenemos ahora mismo un total de 17 productos que se pueden descargar en nuestro centro de descarga. Ahí está un resumen de los formatos en los que está accesible la información. Aplicando el criterio español del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el 88% de esos productos están accesibles mediante un estándar abierto. Aplicando el concepto más restrictivo del esquema europeo de interoperabilidad, sería el 47%. Es decir, tenemos algunos estándares de facto que no son totalmente abiertos, que estamos utilizando, ahí se pueden ver, pero vamos implementando poco a poco soluciones alternativas basadas en estándares abiertos. OpenOffice, formatos texto, en fin, ese tipo de soluciones. En cuanto a datos, también hay que decir que estamos en plena evolución y que esos porcentajes van a subir en un plazo muy corto. Primero, porque estamos haciendo esa transición, y segundo, porque tenemos un marco legal europeo que nos obliga, es el marco ISPIRE, con unos reglamentos europeos de obligado cumplimiento, que nos obliga a implementar para servicio de descarga, en cuanto a datos vectoriales, una solución en GML, que es un estándar OGC, y además una norma ISO, y en cuanto a datos raster, un formato JPEG 2000, que es una norma ISO IEC. Por lo tanto, en el año 2014 pues está previsto alcanzar el que el 100% de nuestros datos estén accesibles mediante estándares abiertos en el sentido fuerte que define el esquema europeo de interoperabilidad. En cuanto a metadatos y servicios, estamos publicando ahora mismo 42 servicios web de datos geográficos, todos ellos basados en estándares OGC, son estándares abiertos, y algún estándar
W3C y de alguna otra organización. Y en cuanto a metadatos, estamos publicando pues, más de 40.000 registros de metadatos, todos ellos basados en normas ISO, reglamentos ISPIRE, que también son estándares abiertos. En este campo estamos aplicando, en todo caso, estándares abiertos en el sentido fuerte. Bien, no voy a hablar mucho de las normas ISO 19100, que ya han sido expuestas aquí, únicamente decir que son normas que son estándares abiertos en cualquier caso, que están coordinadas con los estándares OGC, que es una familia de normas amplia y compleja, que hay un núcleo muy consolidado de normas, definidos fundamentalmente en el año 2007, formado por 18 normas dedicadas a datos geográficos digitales vectoriales. Es un núcleo muy consolidado, muy probado, muy implementado ya, y que además, entre otras cosas, suponen un corpus teórico extraordinario. Es decir, es una de las mejores vías que hay para aprender rápidamente el último estado de la tecnología en cualquiera de los aspectos que cubre. También quería mencionar que dentro de las actividades de ISO TC 211 hay un glosario de términos técnicos publicado, del que además se ha producido una versión panhispánica, una versión producida dentro de la red R3IGEO, con el apoyo y bajo el paraguas del IPGH, dentro de un proyecto llamado Armonización de Terminología y Normas ISO 19100, que ha consensuado la versión panhispánica de esa lista de términos. Es un glosario único en el sentido de que es la única versión en un idioma consensuada entre un alto número de países. Han participado expertos de 11 países, más de 600 términos. Solo tenemos 10 variantes nacionales, que tienen diferentes términos en diferentes países. Es el resultado de 2 años de trabajo y está público y accesible en la página de ISO TC 211. Creemos que un paso importante es tener una terminología común para tener un lenguaje técnico, ¿no?, que maneje un término para cada concepto. Este proyecto de armonización de terminología y normas ISO 19100 está también abordando nuevos retos. Uno de ellos es la guía de normas ISO TC 211 en la segunda versión, que ha mencionado Olaf, que va a estar disponible el mes que viene, publicada por el IPGH, y es una versión en español también consensuada y armonizada con el glosario panhispánico. Y además esperamos avanzar en la armonización y consenso de las traducciones nacionales, las versiones en español de las normas ISO 19100. Y vamos a empezar a trabajar por la norma del modelo de Land Administration Domain Model, la norma ISO 19152. Bien, para ir acabando este panorama, voy a mencionar dos asuntos que creo que son 2 puntos de la agenda pendiente en cuanto a armonización, normas y estándares, que son quizá 2 obstáculos de cierta importancia para su difusión. Por un lado, no hay interoperabilidad de licencias de uso, es decir, tenemos interoperabilidad de formatos, de sistemas de coordenadas, de servicios, de modelos, pero no de licencias de uso. Cuando un usuario o una empresa consigue datos de varios proveedores, tiene que hacer un estudio jurídico para ver si las distintas licencias son compatibles o no entre sí y le permiten hacer el uso pretendido. Y por otro lado, hay un déficit de práctica de verificación y de certificación de conformidad. Tanto OGC como ISO están abordando esta línea adecuadamente. ISO tiene unos conjuntos de pruebas genéricas en cada norma para verificar la conformidad. OGC tiene test de verificación disponibles, pero creemos que hay poca práctica y poca experiencia en este sentido. Bien, para ir acabando, vamos a ir concluyendo. Creemos que las normas y estándares son un motor de progreso. Creemos también que es una buena experiencia tener un marco legal que obligue y refuerce el cumplimiento de estándares y de normas, como ocurre en el marco ISPIRE. Los estándares abiertos son piezas clave en este sector, porque hacen los negocios más sostenibles, hacen más difíciles que aparezcan burbujas tecnológicas. Por otro lado, las normas ISO, los estándares OGC, son un corpus inestimable
de conocimiento tecnológico. Tenemos una versión panhispánica del glosario de ISO TC 211 que es única, en el sentido de que es un documento ya único para todos los países hispanohablantes. Y la coordinación de las actividades de normalización, de producción de información geográfica y de implementación de IDE en un país es esencial. Nuestra experiencia en España es que tenemos la suerte de que el Centro Nacional de Información Geográfica, que depende del IGN, es el responsable de la Secretaría del Comité Nacional de Normalización de Información Geográfica y a la vez coordina la IDE nacional. Eso asegura la perfecta coordinación entre las actividades de normalización y de implementación de las actividades de interoperabilidad. Por lo tanto, podemos decir que las normas y los estándares son una llave, una herramienta, una vía de conocimiento y también una filosofía. Así que esto es todo. Muchas gracias por su atención. And thank you very much for the simultaneous translation. Thank you. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a sesiones de preguntas y respuestas, por favor. Okay. Yo quiero tomar un minutito, me llamó la atención una frase que se las comento, previo a los comentarios, y discúlpenme. Dice, allí donde hay civilización, hay estándares. Yo creo que eso lo debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Porque los estándares finalmente son detonantes para un lenguaje universal en el campo de la información geoespacial. Bien, esta pregunta es de Héctor Gómora, del INEGI. Dice, para quienes han adquirido normas ISO, ¿es posible solicitar la aclaración de algunas dudas? Si es así, ¿cuál es el procedimiento? Yeah, that's a good question, which we have no very good answer to at the moment. We have been working with OGC to create a website, and Mark might know better than me the status of that. We hope it will be operational. There, anyone can provide their comments and suggestions for any of the standards. Otherwise, you also have the possibility, of course, to provide that to the Secretariat of the committee, and it will be taken care of through the Secretariat and the other bodies. You should also use your own national organization and your member bodies if you have questions, especially in the countries where you have an active or participating member body, or through an international organization. Could these questions be posed? But hopefully there will be an online possibility very soon to do that. Gracias. Tenemos otra pregunta de Banfilio Pasos Galuba, del Honorable Ayuntamiento de la Ciudad de Valles, de San Luis Potosí. Pregunta abierta, no especifica para quién. ¿Qué semejanzas tienen con las normas ISO 9000? Bueno, en mi modesta opinión, hay normas ISO que abordan la calidad de datos geográficos, se aplican a la calidad del producto final, y las normas ISO, las normas 9000, a mi entender, se aplican a la calidad del proceso de producción. Es decir, que garantizan que el proceso de producción se produce de manera homogénea, garantizada, que está bien descrito y que se produce lo que se pretende producir. Así que creo que esa es la diferencia fundamental.
ISO 9000 calidad de procesos y las normas ISO 19113 y normas asociadas calidad de datos geográficos, calidad del producto final. Muy bien, pues de no haber alguna otra pregunta, agradecemos a nuestros expositores y les damos un fuerte aplauso, ¿verdad?